Bien, ahí estamos con la grabación. Bueno, respecto a la hipótesis, hay grupos con los que inclusive hemos tocado este tema, porque ya en la lectura lo llevaban avanzado. Siempre vuelvo a recordar los autores que nosotros tomamos, y principalmente acá en hipótesis, como lo habrán visto en los pasos anteriores, Fidias inclusive es una persona que desde el punto de vista didáctico nos fue explicando y ayudando mucho en la elaboración del problema de los objetivos, y también en este caso en relación a la hipótesis vamos una vez más a tomarlo a él. Ramón, esto que me preguntas de los tutores, en un ratito más se los respondo a todos. Haceme acordar en el final de la clase, que es cuando vamos a dar la fecha de los tutores, y ahí les respondo bien como para poder avanzar ahora en la teoría. Bueno, la hipótesis, punto que para nosotros a lo mejor es conocido cuando pedimos algún trabajo de investigación a los alumnos y demás. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hipótesis en términos científicos? Básicamente y en líneas generales, la hipótesis es esto que suponemos que va a pasarle a nuestras variables, ¿sí? Aquello que me habla de la posible relación que puede haber entre ellas, pero no desde un lugar de certeza y desde un lugar de afirmación, sino desde un lugar de posible respuesta, de una tentativa de solución al problema que de alguna manera se está planteando, ¿sí? Entonces, la hipótesis tiene esta característica y por definición es lo que estamos viendo acá, esa suposición o conjetura que tiene que ver con las variables, donde las empiezo a relacionar. Siempre es muy importante tener claras nuestras variables de investigación, por eso a muchos los estoy llevando a eso cuando hablamos de los objetivos específicos. Y acá una vez más la hipótesis aparece para relacionarlas a las variables entre sí. Hipótesis que pueden tener diferentes características. Yo de pronto en una hipótesis puedo llegar a plasmar la causa que provoca algún fenómeno, o el efecto y la consecuencia de un fenómeno, o la relación entre diferentes fenómenos que se transforman para nosotros en variables de investigación, ¿sí? Dicho esto, y habiendo aclarado el concepto, vuelvo acá a la triada que hace un ratito les mencionaba. Problema de investigación, hipótesis van de la mano y atravesados por un marco teórico. El problema ya sabemos que es esa situación que necesita ser resuelta, que no solo es el problema en sí, sino que también hablamos de un proceso de investigación para resolver ese problema. La hipótesis acabamos de decir que es la tentativa de solución, es lo que yo como investigador creo que va a pasarle a mis variables, pero esto lo creo antes de empezar a investigar. La idea es establecer lo que yo supongo, cuál es mi supuesto, e investigar a partir de esta idea para llegar al final a concluir respecto a si mi hipótesis era o no correcta en relación a lo que yo me estaba planteando. En el medio de esto, ¿quién aparece y quién nos da luz? Es el marco teórico. El marco teórico como ese constructo de teorías de autores que tomamos. ¿Para qué? Para de alguna manera tratar de explicar nuestras variables desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista conceptual, y también de acuerdo a lo que yo planteo en el marco teórico voy a establecer mi supuesta hipótesis. Si bien la hipótesis la escribo antes de desarrollar el marco teórico, en realidad hay algo del marco teórico que ya tengo leído y sabido para poder escribir mi hipótesis, ¿sí? Lo mismo que le sucedió ahora con la elaboración del problema. Para poder definir qué palabra usar en el problema, seguramente tuvieron que leer conceptos, y eso los ayudó a optar por una palabra u optar por otros en aquellos que había duda. Ese mismo ejercicio es el que hacemos a nivel conceptual para la elaboración también de la hipótesis, ¿sí? Esto explicado a forma de esquema gráfico. Junto con este problema, en el caminito, en esta primera flecha, se van enlazando los objetivos de investigación para entonces poder concluir en esta hipótesis. ¿Qué es lo que me interesa trabajar en profundidad? Muchos de ustedes ya presentaron la primera parte donde yo les pedía la investigación según el tipo, el nivel y el diseño, frente a qué investigación estaba. Voy a silenciar un segundo los micrófonos.
porque siento sonido ambiente y a lo mejor es de algún micrófono que quedó prendido. Les decía, chicos, a muchos de ustedes les pedí en la primera entrega que presentaran la investigación según el tipo, el nivel y el diseño, qué investigación era la elegida. Eso nos sirve para saber cuál es entonces el tipo de hipótesis que nos va a tocar, si nos toca o no nos toca escribir una hipótesis. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que tenemos acá. De acuerdo al nivel de investigación, que nosotros sabemos los niveles son exploratorio, descriptivo y explicativo, esto ya lo hemos estudiado anteriormente, las investigaciones descriptivas y explicativas llevan hipótesis. Este supuesto, por medio del cual se relacionan las variables de manera tentativa. Ahora, la investigación exploratoria no lleva hipótesis como tal. ¿Por qué? Porque por lógica, si yo estoy explorando algo que es desconocido para mí y para todos, no puedo todavía establecer un supuesto de lo que creo que me voy a encontrar. Por eso, con muchos de ustedes, cuando me hablaban de que la investigación era exploratoria, yo lo llevaba a la idea de exploratoria descriptiva, porque ninguno de nosotros está por estudiar un fenómeno que es absolutamente inédito. Sí, estamos por explorar algunos fenómenos o algunos recursos utilizados en contextos diferentes. Digo, cuando yo me planteo investigar el WhatsApp como una estrategia didáctica, no es novedoso investigar a WhatsApp. No es novedoso el concepto de estrategia, pero pensar WhatsApp como estrategia didáctica ahí convierte a la investigación en exploratoria, pero a su vez va a ser descriptiva porque yo voy a contar un poco qué está pasando con esta aplicación en términos pedagógicos didácticos. ¿Me explico lo que les digo? Por eso en muchos de ustedes hablamos de esta combinación exploratoria descriptiva. No así la explicativa, porque ya lo hemos aclarado en clases anteriores, que este nivel de investigación es muy profundo y muy preciso y sucede cuando el investigador ya maneja tanto el campo científico sobre el que está investigando que es capaz de elaborar sus propias teorías sobre el tema. Ninguno de nosotros todavía, en este momento de la formación, estamos en condiciones de elaborar nuestras teorías educativas. Quizás esto quede para más adelante después de experimentar mucho en investigación científica, ¿por qué no? Dicho esto, vamos bien hasta acá, nivel exploratorio no tiene hipótesis, descriptivo explicativo sí lleva la hipótesis. Si nuestra investigación es exploratoria descriptiva, sí lleva hipótesis. ¿Estamos? Sí, profe. O sea que nosotros vamos a caer, disculpe que le interrumpa. Dale. A caer en una descriptiva y de ahí tendríamos que ver si es una correlacional o no, de acuerdo, pero sí o sí vamos a caer en una descriptiva. En general, todos, por las características de la investigación que tenemos, más que caer, estamos en ese nivel, ¿sí? Por las características de los fenómenos en estudio y del tipo de interrogantes que nos hacemos. Muchos de ustedes se preguntan por los impactos, por las causas, por las consecuencias, por los beneficios. Estamos en el orden de este tipo de investigaciones. Entonces ahí estamos describiendo, vamos a describir cómo se comportó determinado fenómeno, a la vez que lo estamos explorando. Explorar es solamente ser muy superficial. Ir a ver si existe o no existe, si hay o no recursos que puedo utilizar para una clase virtual. Esto es explorar. Ahora, cuando yo me planteo qué beneficios generaron determinados recursos para la enseñanza virtual, ya estoy describiendo eso. Entonces ahí voy un pasito más hacia adentro y está buenísimo que sea así y no nos quedemos solo en el orden de explorar. ¿Sí? ¿Me explico lo que les digo? Bárbaro, Facu. Me parece que había otra pregunta más. No sé quién... Sí, profe, era yo, pero es muy similar a lo que preguntó Facundo. Lo que pasa es que en un primer momento nuestra investigación se basaba en un nivel exploratorio y creíamos que nos llevaba hipótesis. Por lo tanto, ahora bueno, estamos viendo que de alguna forma también va a ser descriptiva. Tenemos que ir pensando en eso. Ustedes tienen un tema muy novedoso en términos de relaciones
entre variables, ¿sí? Que fue lo que venimos hablando. Ahora, cada una por separado tiene su propia identidad. Entonces, lo que le hace ser exploratorio es relacionarlas, pero a su vez para describirlas. Está bueno poder entrar en lo descriptivo, ¿sí? Porque nosotros, si hablamos de una investigación exploratoria descriptiva, significa que nos vamos a meter más en profundidad, que no solo nos vamos a quedar a nivel superficial. Y eso habla de otro compromiso del investigador. Dicho esto, siempre vuelve a ser una decisión de ustedes reevaluar a partir de lo conversado si las investigaciones que llevan adelante todos ustedes como grupo son exploratorias o descriptivas o exploratorias descriptivas, ¿sí? Yo solamente les acerco esta data conociendo cada uno de los problemas y lo que hemos estado conversando, ¿sí? Sí, profe, gracias. Perfecto, bárbaro. Avanzamos. Entonces, según el nivel sucede esto. Según el tipo de investigación, ¿cuándo hay que escribir y cuándo corresponde una hipótesis? Cuando es una investigación cuantitativa o mixta, hablamos de una hipótesis que hay que escribir. En cambio, cuando es una investigación cualitativa, hablamos de supuestos o de conjeturas. ¿Por qué? Porque ya lo hemos estado hablando con distintos grupos. Lo cualitativo es difícil de tabular. Si yo me pregunto de qué manera impactó el uso de WhatsApp en el aprendizaje de los alumnos, y esta investigación es netamente cualitativa, y no puedo sacar una hipótesis, porque tengo que ver cada una de las maneras. Ahora, cuando yo me pregunto la palabra esta mágica que usamos con muchos de ustedes, ¿cuáles fueron los principales impactos positivos que WhatsApp tuvo? Ahí la estoy convirtiendo en una investigación mixta y ahí sí puedo escribir un supuesto y decir que los principales impactos positivos tuvieron que ver con la participación de los alumnos. Hubo más participación al presentar la propuesta de enseñanza por WhatsApp. ¿Se entiende dónde está la sutileza entre un tipo de investigación o el otro? Y por eso, con muchos de ustedes conversando, me hablaban de que querían hacerla mixta, la estábamos viendo cualitativa y ustedes la fueron reconvirtiendo para ser mixta, con la idea de sí poder escribir una hipótesis. La cualitativa no significa que no escribimos nada, como pasa en la exploratoria, sino que lo que escribimos es más bien un supuesto muy descriptivo, y lo descriptivo tiende a ser extenso. Esto es lo que sucede, mientras que una hipótesis tiende a ser precisa, como lo fue el objetivo y como lo fue el problema al momento de narrarlo. ¿Va clara la diferencia hasta acá? Bien. La idea es que ya cada uno pueda ir pensando inclusive en lo propio. Por eso hemos hecho todos estos trabajitos antes de hablar de este punto de la investigación en particular. ¿Los ruidos de afuera se escuchan también acá o ustedes van bien y me escuchan bien a mí? ¿Sí se escuchan? Sí, escuchamos un No, poquito, sí se pero- escucha. Sí se escucha, profe. Se escuchan la cantidad de niños gritando. Deben no, pero se me va a terminar el amor pedagógico. Esperen, chicos, voy a buscar los auriculares y así hablamos mejor y no les tengo que estar gritando. Espérenme. Es tu momento, Claudia, no te dejes ganar. A pesar de que silenció la profe el audio, yo seguía sintiendo como eco. ¿Les pasa a ustedes? No, pero es que ella también pensaba de que alguno de los micrófonos nuestro era. Y Profe, no yo es pensé en que el era mi ámbito de internet. ella. Ahí estamos. Chicos, ¿me escuchan mejor? Sí, profe. Sí. Sí, ¿O menos, profe, o menos ¿qué? peor? Ah, sí, profe. No queríamos Ahora sí. interrumpir, profe, No, pero bueno, ustedes llegó un díganme. momento que escuchaba más los gritos de los niños. Le ¿Qué pegó, quieren Pensé profe. que era mi casa. O No, si no, a es veces- el más allá, como decimos, a veces A charlamos veces con los chicos con colapso, otra hoy clase les del profe digo. Tinti. Hoy entre el gato y los chicos les digo que vengo complicadita. Pero pasa, yo vivo en un complejo, entonces a veces esto es muy comunitario, es muy vecindad del Chavo. No debería, porque los chicos que yo estoy escuchando les aseguro que no viven en el complejo.
Pero bueno, no importa. Bueno, no hay Simplemente, como les digo, problema, la profe. vida misma. Díganme, Sí, si ahí sí. va bien, si me No, sucede, sí. bueno, perfecto. Perfecto. Bien, Perfecto, chicos. profe. ¿Hasta acá alguna duda o continúo desde donde estábamos? Esto díganme ustedes, si hace falta. ¿Podría volver a repetición. repetir lo último, Sí. profe? Por Todo favor. me dicen ahora. Sí, Marisa, ahí les Gracias. repito Lo de esto lo último. cuantitativo, lo cualitativo y lo mixto, eso es como, Bien. no sé, a mí me resulta medio complejo. Yo Perfecto. estuve leyendo un poquito, pero en cuanto a Bien. lo cuantitativo, yo entiendo, no sé si solamente, si está bien mi concepto, perdón. Dale, Facu. Estamos hablando de algunas cantidades, algunos porcentajes, esos porcentajes, por ejemplo, ¿se pueden dar en una investigación cualitativa? Cuando vos hablas de un porcentaje, suponete que tu problema de investigación sea cuál fue el porcentaje de alumnos que desertó durante el ciclo 2020 debido a la educación o a la enseñanza virtual. Si vos te preguntas esto como porcentaje, estamos frente a una cuantitativa. El dato que vos tengas cualitativo, que puede ser las causas por las que desertaron a vos, no te interesa en realidad en este problema de investigación. No quiere decir que no sea válido y necesario saberlo. Quiere decir que la investigación fue a cuál fue el porcentaje de deserción. Y ahí termina este problema. Entonces, netamente cuantitativo. La cualitativa, ¿qué se preguntaría? ¿Cuáles fueron las causas o qué le pasó a los alumnos que desertaron? Cualitativo, hay que escuchar cada una de estas respuestas, ¿sí? La mixta justamente aparece como una fusión entre ambas, por eso tiene una identidad distinta y no es que tomo un poco de la cuanti y un poco de la quali. Cuando yo en la mixta me pregunto por cuáles fueron las principales causas que provocaron la deserción escolar, este problema que yo estoy armando acá, para poderlo expresar, lógicamente que me va a llevar a hacer un porcentaje o a recabar datos de manera cuantitativa respecto a quiénes desertaron y cuál es el porcentaje de deserción, conocer las causas en general para recién poder estipular y jerarquizar las principales. Todo eso tengo que hacer para darle respuesta a ese problema. Entonces, en eso hay algunas acciones que como investigador llevo adelante del orden cuantitativo y hay acciones que llevo adelante del orden cualitativo para dar respuesta a algo diferente que es lo mixto. ¿Me explico, Facu? Sí, ahí está. ¿Va claro ahí? Bien. Estas cosas, chicos, no hay problema en ir y volver para delimitarlas y para volverlas a reexplicar ya en base a lo que ustedes tienen, que ahí como que cambia la óptica para todos. Pero por eso cuando algunos grupos, al momento de definir el tipo de investigación, me pusieron mixta y a su vez entre paréntesis me ponen cualitativa, cuantitativa, yo les estoy aclarando que no. La mixta es mixta y tiene su propia identidad como tal. La quanti tiene su identidad y la quali tiene su identidad. Son tres tipos de investigación distintas, si no reconoceríamos dos. Y una tercera que vendría a ser como una fusión entre ambas. Y no, y la mixta tiene su propia identidad. Y de hecho, de forma personal, me parece que en el plano que nosotros nos desempeñamos, que es lo tecnológico educativo, es la más rica de llevar adelante. Por todo lo que implica poder sacar y poner sobre el tablero solamente las principales causas o los principales beneficios, todo lo que ustedes tuvieron que hacer por abajo del poncho, digamos, para llegar a eso, ¿sí? Entonces, esa es la riqueza que la mixta tiene. Las tres son igual de válidas, igual de necesarias. Lo único que hay es una diferencia en la profundidad. Si yo me quedo investigando cuál es el porcentaje de alumnos que desertó por la enseñanza virtual, estoy en el orden de explorar. Entonces, ¿qué? No voy a hacer ninguna hipótesis, porque solamente quiero conocer eso. ¿Sí? Y ahí es donde rozamos a veces un problema práctico. Por eso yo los traje a muchos de ustedes y en lo que íbamos conversando a la investigación del orden mixta, nos vinimos a esta idea de, además de lo exploratorio, lo descriptivo, para que tenga un poquito más de profundidad y de sustento en términos científicos lo que ustedes están haciendo. ¿Me explico? Bien, me alegra que sea así. ¿Alguna duda más? Sí. Entonces, bajo estos conceptos puede ser que la investigación sea cuantitativa
y cualitativa sin ser mixta. No, no, Miguel. O es mixta, o es cuantitativa sola, o es cualitativa sola. Sí, ¿Se entiende? sí. Bien, en el caso de los tipos no se combinan como los niveles. El nivel, dijimos, podía ser exploratorio y descriptivo. En el tipo, al igual que el diseño, no, porque o es de campo o es documental. No puede ser de campo y documental. Lo mismo pasa en el tipo, o es cuantitativa, o es cualitativa, o es mixta cuando se combinan en algo más, en algo diferente. Esa sería como la lógica. Bárbaro. Bien, Miguel, esa pregunta. Muy bien. ¿Alguna duda más, chicos? Bien, pasando entonces a grosso modo y rapidito esto que pasaba cuando teníamos el pelotero de fondo, vuelvo a decir, según el nivel de la investigación, cuando es exploratoria no escribimos hipótesis, cuando es descriptiva o explicativa, sí. Cuando se combina exploratoria y descriptiva, sí corresponde hipótesis. Según el tipo de investigación, si es cuantitativa o mixta, corresponde hipótesis. Si es cualitativa, no corresponde una hipótesis, sino un supuesto descriptivo que es mucho más extenso. Es casi como un párrafo argumentativo sobre aquello que creemos que vamos a encontrar al final de la investigación. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. profe, en la descriptiva, ¿en qué lugar quedan las variables? ¿O no van las variables? ¿Cómo en qué lugar, Cari? No te entiendo la pregunta. O sea, trabajamos hipótesis y ya no nos manejamos con variables, quizá, en la descriptiva, ¿o cómo es? ¿En la hipótesis descriptiva me decís? No, en el nivel descriptivo. O sea, dijimos que lleva hipótesis, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, que ya no hablamos de variables. Son dos cosas distintas, Cari. La variable es lo que estamos estudiando. La variable es la deserción escolar, la variable es WhatsApp como estrategia didáctica. Esas son nuestras variables de investigación. Por eso Aunque las una va a formulitas... ser independiente y la otra dependiente, puede llegar a ser. Depende. Totalmente, totalmente, Claudia. Si ustedes tienen el manejo de ese concepto, que acá nosotros no nos hemos adentrado como para no confundir más, pero pasa esto. Si yo hablo de el uso de WhatsApp como estrategia pedagógica o didáctica en la enseñanza de la matemática, y bueno, ahí WhatsApp como estrategia será mi variable independiente y el rendimiento en matemática el dependiente. ¿Sí? Es esto que Claudia nos está aportando. Nosotros habíamos hablado de variables en general, que es lo que estamos estudiando. ¿Sí? Eso es diferente, Sí, Cari, usted lo mencionó levemente en una de las clases. Cuando hablamos de problemas, lo mencionó en una de las clases así al pasar, pero el profe Gallardo también nos explicó el año pasado con un documento de Sabino. Perfecto, sí, que eso dentro del material de Sabino, que lo hemos vuelto a colgar este año, ahí está. Tiene que ver con lo que vos dijiste, Clau, ni más ni menos. Esta variable independiente, que es la que justamente se mueve con mayor autonomía, y la dependiente, ¿sí? Generalmente, siempre en una investigación, por lo menos hay dos variables que se correlacionan. Por eso yo les pido dos objetivos específicos, porque es uno para cada variable de las que nosotros tenemos. Entonces, si yo estoy estudiando la deserción en la enseñanza virtual, ahí tengo dos variables que se ponen en juego. Una de ellas es la independiente, que se mueve sola, y la otra depende de esta primera. Si tengo más de dos variables, porque hay investigaciones que por ahí combinan más de dos, puede suceder que haya una independiente y dos que sean dependientes. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una investigación mayor donde yo me pregunto por el uso de WhatsApp como estrategia o el impacto que tuvo como estrategia en el aprendizaje de matemática y en la motivación del alumno. Entonces ahí vuelve a ser WhatsApp, la vedette, la variable independiente, y aprendizaje de matemática, y por otro lado motivación, las variables que van a depender de WhatsApp. Por darles un ejemplo muy a grosso modo, que ni siquiera lo estamos escribiendo o plasmando de la manera correcta, ¿sí? Pero así funcionan las variables. Entonces, Cari, queda claro que la variable es lo que estudiamos, es nuestro objeto de estudio. La hipótesis es lo que nosotros vamos a escribir respecto a lo que creemos que le va a pasar a esas variables.
¿Sí? Es esto de decir, se supone o se cree que WhatsApp como estrategia pedagógica favorece el aprendizaje de matemática. Eso es lo que vamos a hacer con la hipótesis. Por eso, avanzando un poquito más, en relación a esto que decimos, las hipótesis siempre se escriben de manera positiva, son afirmaciones, a diferencia del problema, que era un interrogante. El verbo acá se coloca en futuro, entonces hemos tenido un problema y objetivos en tiempo pasado. El verbo además tenía un verbo, el objetivo tenía un verbo en infinitivo, y hoy decimos que la hipótesis es positiva y el verbo va al futuro, es esto que creo que va a pasar, o que está sucediendo, o las causas que influyeron, ¿sí? No vamos a emitir juicio de valor, y esto es lo más difícil de diferenciar y de dirimir dentro de una hipótesis, porque no nos tenemos que poner subjetivos. Es el momento donde nos jugamos con lo que nosotros suponemos respecto a algo, pero en términos científicos. Para eso se supone que ya sé un poco de mi marco teórico, de la teoría que voy a manejar, de los conceptos, y en base a eso es que voy a escribir el supuesto, no en base a lo que yo creo, mucho menos quienes están insertos en la población que van a estudiar. No es desde lo que ustedes saben ya que está fallando, que no funciona, sino desde lo que los autores nos pueden aportar, escribimos esta hipótesis. Algunos puntapiés iniciales para elaborar una hipótesis pueden ser la conjunción de estas dos palabras. Si se utiliza WhatsApp como estrategia didáctica, entonces puede suceder tal cosa y tal cosa. ¿Sí? De alguna manera, cuando hay que correlacionar. Otra forma es comenzar con esto: se supone, se cree, se considera que. Son formas de dar ese puntapié inicial. Siempre en supuesto. Yo nunca dije que WhatsApp es una estrategia que favorece la participación de los alumnos. Siempre se cree que va a favorecer. Se cree que las causas podrían ser tal y tal. No, las causas son. ¿Sí? Esta es la idea del supuesto, porque volvemos a la definición, la hipótesis era una suposición. Si yo ya tengo la certeza y ya tengo la respuesta, entonces ¿para qué voy a investigar? La idea es un supuesto que a mí me encamine hacia dónde quiero llegar, para al final decir, esto que suponía era verdadero, era falso o era parcialmente verdadero, que también nos puede suceder. ¿Vamos claros, chicos, hasta acá? Bien, bárbaro. Seguimos entonces. No, esperen que se me dieron vuelta las diapos. No seguimos nada. Acomodo acá. Y avanzamos. ¿Ninguna duda respecto a lo que estamos diciendo? Profe, una consulta. En el caso de los supuestos, la redacción también es la misma. En el caso de los supuestos, la redacción es la misma. Sí, esto no cambia. No cambia. Lo único que cambia es el título. En vez de poner hipótesis, uno pone supuesto descriptivo. ¿Sí? Cuando nos corresponde hacer eso. Pero la estructura siempre es la misma. ¿Puede haber más de 2 hipótesis, profe? Puede haber más de 2 hipótesis en una investigación. ¿De qué depende? De cuánto nosotros podamos llegar a investigar y adentrarnos en nuestro problema. Cuántas cosas queramos sacar a la luz de nuestras variables y de la relación entre ellas. Generalmente una hipótesis al nivel de trabajo que nosotros estamos planteando es más que válido y suficiente, pero se pueden llegar a plantear hasta 2. Yo hoy, de hecho, en nuestro ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros venimos con un ejemplo que hemos escrito el problema, hemos escrito los objetivos sobre ese mismo ejemplo? Hoy vamos a escribir la hipótesis y las conjeturas son 2, para dar bien el ejemplo en relación a eso. Bien. ¿Seguimos entonces? Profe, cuando dice una suposición, la podemos ubicar entre lo que es la teoría y la investigación, ¿no es cierto? Entre la información que tenemos a investigar, a la suposición me refiero. De nuevo, Cristian, que se me cortó ahí un poquito y no te pude terminar de entender. Cuando hablamos de suposición en la hipótesis, hace referencia a esa suposición porque se refiere a la teoría que tenemos y a la investigación que vamos a realizar. Estaría ubicada ahí, ¿no es cierto?, esa suposición, por la información que tenemos y por lo que vamos a investigar.
Totalmente, Cristian. Sí, tiene que ver con eso. Por eso digo que no es una suposición o un supuesto al desnudo, como lo podrían hacer. Esto es lo que pertenece a un problema práctico, y si yo me siento en la vereda con el mate y la tortilla, voy a decir que el temblor de hoy supongo que fue por... No es esa suposición, acá es un supuesto que construimos de forma objetiva a partir ya de un manejo teórico de información sobre el tema. De acá la importancia de los antecedentes y de la información que ustedes ya tienen en conocimiento, ¿sí? Y desde ahí construyo este supuesto. Miren, chicos, en el orden del anteproyecto, hoy vamos a ver juntos un poquito cómo se escribe. La hipótesis es de las primeras cosas que se plasma en el orden. Ahora, en la práctica es de lo último que se escribe. Uno tira una idea, un supuesto, y volvemos a eso recién cuando el marco teórico ya hemos definido qué va a llevar cada capítulo. Porque cuando yo me voy adentrando en la teoría, y también salen ideas nuevas que se pueden plasmar en la hipótesis. Entonces, la idea es dejar un esbozo en la hipótesis, a diferencia del problema y los objetivos que sí los hemos delimitado y seguimos trabajando en eso para que ya estén listos. La hipótesis es tirar como una primera idea. A los grupos que les estoy pidiendo es tirar una tentativa, escribir una primera tentativa del supuesto desde el que parten. Pero ¿cuándo lo van a terminar? La noche anterior a presentar el anteproyecto. Es así. Y tiene que ver con todo lo que uno se pudo adentrar teóricamente en la investigación. Esta parte no la cuenten nunca, ¿sí? Porque en realidad debería seguir ahora y uno ya tener todo el manejo teórico como para escribir esa hipótesis. Pero en la práctica nosotros vamos y venimos permanentemente en este ciclo espiralado de la investigación científica. Bien, habiendo dicho esto, acá es donde quería llegar. Las hipótesis ya hemos determinado según la investigación cuándo corresponde y no escribirla. Ahora vamos a ver los tipos de hipótesis que nos podemos llegar a encontrar. ¿Sí? Esto tomado en más, en menos del material que nos proporciona Fidias desde la mirada didáctica. Siempre vuelvo a decir Fidias, que es quien nos reinterpreta a Sampieri, y en esto también juegan autores como Sabino, que hace un ratito lo mencionábamos. De hecho ya vamos a ver la estructura que Juni Urbano y demás nos plantean en relación a cómo se escribe una hipótesis. Hasta acá simplemente las estamos caracterizando y ahora vamos a ver cómo la vamos a escribir. Hay 5 tipos de hipótesis que nosotros vamos a manejar, son las que estamos viendo en este color morado con la letra celeste, y las últimas 2 son posibles hipótesis que pueden suceder en situaciones muy, muy excepcionales, que quizás no es lo que nos está pasando hoy por hoy. A grandes rasgos, después ustedes lo pueden leer tranquilos, la hipótesis explicativa justamente es la que va a tratar de explicar, es la construcción de un supuesto que explica la causa o las principales causas de algún fenómeno, ¿sí? Entonces, en este caso, escribimos una hipótesis explicativa. La hipótesis predictiva va a todo lo contrario, es la que nos habla de las consecuencias. Cuando yo me pregunto cuáles fueron las principales consecuencias, o el impacto de, o el efecto de, estoy en el orden de escribir una hipótesis de tipo predictiva. Lo que estamos viendo en la última columna hacia la derecha, que nos dice experimental o no experimental, tiene que ver con las investigaciones según el diseño. Nosotros sabemos que el diseño puede ser documental, de campo o experimental. Las no experimentales son la documental y de campo, ¿sí? Esto es lo que Sabino las aúna como criterio en el caso de las hipótesis. Y las experimentales son las que propiamente reciben este nombre. Entonces, esta lógica de hipótesis se aplica desde 2 elementos químicos que yo los combino y ver qué sucede, hasta fenómenos sociales como los que hoy nosotros estamos estudiando, ¿sí? Por eso es que esta categorización a su vez se va plasmando o diferenciando en lo experimental y no experimental. ¿Va claro esto que les acerco como dato como para terminar de entender este cuadro? Por otro lado, en tercer lugar, tenemos las hipótesis comparativas. Perdón, profe, que no me quedó claro. Sí, dale, Silvia. ¿La de campo es experimental o no experimental? Es no experimental. De campo y documental son no experimentales. La experimental es la que propiamente recibe este nombre, ¿sí? Según
El diseño. ¿Cuál sería un ejemplo de experimental? De una experimental, si nosotros, por ejemplo, en términos pedagógicos, sometiéramos a los alumnos al uso de determinada aplicación que pedagógicamente no se adecua al nivel, simplemente porque nos parece que es la mejor. Y porque queremos ver cómo responden, qué tan motivados están ellos frente, o no lo pongamos con la palabra someter, que no sea tan grave, pero qué tan motivados están ellos frente al uso de WhatsApp. Entonces los obligo a usar WhatsApp, se los presento para provocar esto. No es que ya lo venían usando y yo voy a estudiar qué generó, sino que voy a impostarlo de alguna manera, voy a experimentar usando hoy WhatsApp a ver qué les provoca a ellos. Es una prueba que se realiza. Exactamente. No es que entonces, lo que está, sino que ensaya. Exactamente, Silvio, esa sería la idea. Entonces, ese ensayar es armar el escenario para ver cómo funcionó este ensayo, este experimento. Por eso, siempre el experimental puede suceder en ciencias sociales, siempre que no atente contra la integridad del ser humano o del ser vivo en cuestión, pero generalmente las asociamos más a las ciencias naturales. Por eso yo ponía este ejemplo de 2 elementos químicos que los combinamos en el laboratorio. Es más la idea del científico de laboratorio con los bigotes y con el guardapolvo blanco que tenemos. Pero pasan también en ciencias sociales. ¿Les van a pasar a ustedes o es un poco lo que hacen con los proyectos de intervención? Esto de buscar una alternativa y ver cómo funcionó. Ahí está lo experimental. ¿Sí? Mientras que lo que ustedes están haciendo hoy por hoy en investigaciones es estudiar cómo funcionó o no algo que ya pasó. Por eso esta insistencia mía de realmente los docentes, hubo proyectos de intervención, hubo como para que lo podamos investigar, porque ustedes van a un diseño de campo, que es no experimental. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, perfecto entonces. Bárbaro, Silvio. Decíamos entonces las explicativas cuando queremos conocer las causas, entonces escribimos el supuesto sobre las causas, las predictivas cuando es sobre el impacto, las consecuencias, el efecto, las comparativas cuando comparamos ya desde nuestro problema de investigación, cuando ya me pregunto, ¿qué cambió desde el origen de algo hasta la actualidad o hasta el año 2020? ¿Qué cambió en cuanto a la concepción de las TIC en los alumnos de 7º grado desde que tuvieron tecnología en el nivel primario hasta el día de hoy, o hasta el año 2020, para no hablar de hoy porque tengo que hablar en tiempo pasado, hasta ayer? Ahí cuando comparo, doy pie a una hipótesis comparativa, ¿sí? Entonces, se supone que los cambios o que hay ideas mucho más profundas y claras y que los alumnos valoran más la enseñanza de las TIC en el área de tecnología, ahora más que lo que pasaba en su inicio. ¿Me explico, chicos? Esto es lo que nos lleva a la comparativa. La correlacional tiene que ver nuevamente con el vínculo entre estas variables, pero no a modo de comparar, sino de generar una secuencia entre una y otra, ¿sí? La correlación es cuando buscamos establecer no la diferencia comparando, sino la similitud entre dos cosas. Entonces ahí estamos frente a una hipótesis del orden correlacional. Y finalmente, las hipótesis del orden descriptivas son aquellas que usamos en las investigaciones cualitativas. Es este supuesto descriptivo que decíamos hace un ratito, ¿sí? Dijimos que en las investigaciones cualitativas no iba hipótesis, sino un supuesto descriptivo, que es este. Es la hipótesis descriptiva, que tiene esta identidad, que se escribe un poquito más extenso, detallando por ahí de pronto todas las causas que pueden llegar a aparecer, o de qué manera afectó tal cosa. Bueno, escribiendo todas las formas en las que creo que va a afectar, y no solo las principales o la más recurrente, ¿sí? Esa sería la diferencia en las descriptivas o en estos supuestos descriptivos. ¿Va claro hasta acá? Bien, habiendo presentado, me guío por vos, Silvio, te veo a vos en pantalla, y a Mario, que veo, me parece que está anotando a full, a ustedes los tengo y de ustedes me guío, así que si ustedes me dicen que sí, seguimos. Bien, ahí está, y ahí lo tengo también a Cristian, porque tengo la pantalla chiquita. Bueno, para que nos quede claro a todos, estamos hablando de 5 tipos de hipótesis, todas igual de posibles,
que tienen una relación estrecha con la investigación que llevamos adelante. Muchas de las que ustedes van a estar trabajando son del orden de las primeras 3 que acabamos de ver, explicativa, predictivo, comparativa. En el proyecto de investigación no hay que aclarar, uno solamente escribe la palabra hipótesis, no escribimos hipótesis explicativa, ¿sí? Pero sí es bueno saber para ustedes qué tipo de hipótesis, qué tipo de respuesta, qué tipo de supuesto es el que están teniendo, porque es el que va a marcar el rumbo, es hacia dónde vamos, esa es la respuesta que queremos encontrar al final del camino. ¿Sí? Por otro lado tenemos estas que aparecen en color rosado que dijimos son muy excepcionales. Que, sí. Recién decía usted que puede haber hasta una segunda hipótesis. Sí. Muy bien. ¿Puede ser una del tipo explicativa y otra predictiva, por ejemplo? Bien, buena pregunta, Miguel. Puede suceder porque en este caso tiene que ver con todo lo que necesitamos o todo lo que suponemos como supuesto, como conjetura inicial de nuestro problema. Pueden ser diferentes siempre y cuando no me corra de foco de mi problema de investigación. ¿Sí? Si mi problema de investigación se está preguntando por las principales causas de algo, no puedo partir de un supuesto que diga que las consecuencias, se supone que las consecuencias de. Lo que sí puedo de pronto es establecer en una primera hipótesis esta idea de que se supone que las principales causas de tal fenómeno son esta, esta y esta, y a lo mejor alguna descriptiva después, donde detallo una de las causas en particular. ¿Me explico lo que te digo, Miguel? De todas las causas que ya expliqué inicialmente, después me quedo con una descriptiva y en mi segunda hipótesis digo, se supone que la causa conexión a Internet es una variable que no resulta manejable o no la puede, justamente manejar el alumno o está fuera del alcance de las posibilidades del alumno. Y me quedo ahí. Entonces ahí te estoy presentando, por ejemplo, una explicativa y una descriptiva. ¿Se entiende, chicos? Bien, supongo que me dijiste que sí, Miguel, porque ahí se nos corta un poquito el audio. ¿Van claros estos ejemplos? Sí, digo bien. Que sí entendí. No quiero abrirte mucho el micrófono, están trabajando acá en casa. Ay, veo que estás con un concierto parecido al mío, Miguel. Sí, más o menos. Bueno, perfecto, entonces sí ahí quedó claro. Bien, es muy válido lo que acabas de preguntar, vino muy bien esa pregunta. Chicos, las alternativas y las nulas, ¿qué características tienen? Las nulas son aquellas, primero y principal, que aparecen con el no. Vieron que yo fui muy insistente con muchos grupos que querían ver la falta de algo, la falta de capacitación, la falta de recursos, la falta del uso de determinado lugar, y hemos dado la vuelta de tuerca para que esto no suene tan chocante hablar de la falta cuando sabemos que la falta existe. Entonces, si yo investigo por el impacto o investigo por los beneficios y esos beneficios no están, inmediatamente va a saltar la falta. Ahora, hay situaciones donde es innegable y no se puede dar vuelta la cara de la moneda y necesariamente hay que ir por este lado, ¿sí? A lo mejor un poco más negativo, o nos sucede que lo que yo supongo es del orden de la negación, de la falta. Entonces yo, por ejemplo, me estoy preguntando por el impacto que trajo la capacitación brindada por el Ministerio de Educación o las capacitaciones, pero no tengo manera de dibujar lo positivo, entonces voy a venir al orden de la negación. ¿Sí? Entonces voy a escribir una primera hipótesis donde con flores voy a decir que se cree que o se considera que las capacitaciones pudieron colaborar en las prácticas de enseñanza. Y a lo mejor escribo una segunda donde digo que las capacitaciones no fueron suficientes para cubrir la demanda de los docentes. Fíjense que no tienen nada que ver una con la otra. En la primera digo que las que pasaron impactaron de esta manera o fueron beneficiosas, pero a su vez digo que no fueron suficientes. ¿Sí? Y ahí es donde estoy planteando una hipótesis nula. Ahora esto lo tengo que demostrar. ¿Cómo te demuestro yo que no fue suficiente? Si es un concepto que es bastante subjetivo, porque lo suficiente no lo voy a poder terminar de encontrar solamente haciéndole una pregunta en la encuesta a cada docente. ¿Sí? Porque ahí se juegan subjetividad. Entonces, por eso digo que existe la posibilidad de una hipótesis nula, pero siempre están como en un costadito. Es como que
se usan de manera excepcional cuando realmente lo que hay que plantear a modo de ofrecer un nuevo conocimiento científico es del orden de negarlo, ¿sí? Entonces, cuando hace falta negar, utilizamos una hipótesis nula. Y algo similar sucede con las alternativas. Las alternativas son aquellas donde se nos rompe la magia de que todo viene correlacionándose y hay una alcoyana permanente entre el problema, los objetivos y la hipótesis. Porque la alternativa se abre juego por otro lado, donde lo que se supone tiene que ver con otra cosa. Donde antes de preguntarme por las causas, se supone que está pasando, que la falta del directivo provoca que los alumnos no se conecten. Entonces, me voy por otra alternativa de solución, que es la que en realidad quiero traer en un primer orden, para luego poder escribir alguna hipótesis más explicativa en relación a mis variables, ¿sí? La idea es darles a conocer que también las alternativas y las nulas están, porque a veces no nos conformamos en lo que nosotros queremos escribir como un supuesto. Pero aún así vuelvo a decir que por las características de las investigaciones que ustedes van llevando adelante, estamos en el orden de las primeras 5, ¿sí? De las hipótesis tal como son, sin la necesidad de entrar en esto vidrioso que son las alternativas o las nulas, que quizás no funcionan en otros fenómenos de estudio o en otros momentos, en otras investigaciones, ¿sí? ¿Vamos claro hasta acá? Sí, profe. Bien, chicos. ¿Alguna duda? Bien, me parece que no. Sí, profe. Dado a mi corta edad, ¿me podría explicar lo de alcoyana? Gracias. No me digas, Víctor, que... Nadie le cree eso, profe. Nadie le cree eso. Que con la edad mía te lo puedo explicar, che. Perdón, pero eso viene de muchas situaciones, de muchas cosas, de muchos factores, por eso se dice alcoyana. Okay. Ahí está. Muy bien, Adriana. Bueno, chicos, algo ahí que nos suma así como para ir también distendiendo. Por lo menos la alcoyana no se lo van a olvidar, y en esto la relación del problema, los objetivos, la hipótesis y demás, que es a entonces, a mí, yo cuando esté rindiendo, yo voy a decir alcoyana. Obvio. Y si alguien te discute la autoría, vos ahí nomás hablas de mí, no tengo ningún problema. Por lógico. Me hago cargo. Muy bien, chicos, sí, es una característica. Pero fíjense que esto que nos estamos riendo son, en términos pedagógicos, imágenes mentales que nuestro cerebro arma, ¿sí? Todas estas huellas mnemotécnicas para recordar algo que a veces cuesta. Así que por alcoyana nos queda claro por dónde vamos en este caminito de investigación. Avanzamos un poquitito más, ya para contarles todo esto que hemos dicho de la hipótesis. Hemos hablado de cuándo sí, cuándo no, de qué tipos de hipótesis podemos llevar adelante, y ahora me interesa presentarles nuevamente el ejemplo con el que nosotros estuvimos trabajando. Vuelvo al ejemplo original, que si ustedes tienen todos los Power van a poder ir viendo cómo los fuimos reformulando y reconstruyendo. Nuestro problema se planteaba por cuáles fueron las principales herramientas web que se implementaron en el periodo de educación en emergencia sanitaria los docentes del turno mañana de esta escuela primaria, ¿sí? Una aclaración que voy a hacer acá respecto al problema, porque quizás a muchos les va pasando y yo se los estoy corrigiendo y están usando este modelo y por eso les pasa. Este ejemplo, chicos, honestamente yo estoy manteniendo el mismo ejemplo que el año pasado construí para el grupo anterior, ¿sí? Porque una vez que estaba construido y que funciona y que seguimos en pandemia y demás, no vi necesario cambiar el ejemplo. Pero sí es una realidad que el año pasado a esta altura creíamos ilusamente que a lo mejor el final del 2020 o el 2021 ya iba a ser otra la historia, cuando esos alumnos estuvieran en el campo, encuestando, entrevistando, ya creíamos en Disney que esto iba a estar todo bien. Por eso acá fue necesario aclarar el periodo de educación en emergencia sanitaria, porque estamos hablando del primer trimestre del año 2020. Hoy por hoy, y en el contexto en el que estamos, y con las características de dilatación que va teniendo esta dificultad, no es necesario aclararlo dentro del problema. Con que yo ya ponga durante el primer trimestre del 2020, ya sé que estamos en cuarentena, ya sé que estamos en pandemia, ya sabemos que estamos en enseñanza virtual, ya sabemos que estamos en periodo de educación en emergencia sanitaria. ¿Sí? Esta fue como una salvedad. Exacto, claro. Queda implícito. Queda implícito.
A veces es importante reforzarlo dentro del problema de investigación como parte del contexto y a veces queda implícito, como dijo Claudia, directamente en la contextualización final. Por eso a muchos grupos yo les aclaro que no hace falta ponerlo ahí en el medio, directamente con poner durante el año 2020 o durante el primer trimestre ya va quedando claro. En este caso, ¿por qué sí fue necesario en este ejemplo? Por un lado, esto que les digo de la ilusión de Disney de que esto iba a terminar. Y por otro lado, porque acá hay una característica muy puntual que es hablar de educación en emergencia sanitaria. Nosotros estamos transitando ahora de una manera intermitente porque hemos podido volver a la presencialidad en las escuelas, aunque ahora estemos de nuevo virtual, pero el año pasado se aclaró que este tipo de educación que estamos recibiendo no es educación virtual, porque la educación virtual tiene características propias, es educación en emergencia sanitaria, que frente a la emergencia la solución fue hacerlo virtual. Entonces, si algún grupo necesita utilizar este concepto de educación particular, no hablen de educación virtual, ¿sí? O educación a distancia, sino que hablamos de educación en emergencia sanitaria, porque este fue el concepto que a nivel Ministerio de Nación y Ministerio Provincial se forjó para aclarar la particularidad de este momento educativo que seguimos transitando, ¿sí? Hoy a esto seguramente le agregaríamos el concepto de bimodalidad, porque también hemos llegado hasta ahí en un principio de año, ¿sí? Entonces estos son conceptos nuevos que van apareciendo y que está bueno hilar finito para al momento de utilizar uno u otro, ¿sí? Por eso nosotros dentro del problema lo estamos viendo de esa manera. Aclarado esto, avancemos en lo que sigue. Los objetivos ya los conocíamos, los habíamos visto. El general tenía que ver con identificar para poder en los específicos categorizar y estimar. Muchos de ustedes también en el objetivo general están usando el verbo identificar como aparece en el ejemplo. Es válido, yo lo único que les aclaro es que identificar es un verbo muy preciso. A veces cuando yo ya identifiqué no me queda nada más para hacer después. Depende de mis variables en realidad. Yo acá por las características que es saber las herramientas web, si ya identifico, directamente teniéndolas en la mano identificadas voy a categorizarlas, armar categorías y establecer este impacto que tuvieron. En muchos de ustedes me parece que corresponde, todavía esto está dentro de los audios que les fui mandando, usar en el objetivo general un verbo más abarcativo e identificar como verbo, preservarlo para un objetivo específico, ¿sí? Lo aclaro porque está bien si toman este modelo, pero este es uno de tantos. Después depende mucho del problema de investigación de ustedes, ver qué es lo que se adecua mejor. Bueno, habiendo dicho toda esta intro, vamos a las hipótesis en particular. Fíjense que acá se establecen dos hipótesis como alternativa. La primera que se plantea que las principales herramientas web que se implementaron fueron las que los alumnos apropiaron previamente al periodo de educación en emergencia sanitaria. Y la segunda que plantea que las principales herramientas web que se implementaron impactaron positivamente en la motivación de los alumnos por ser de fácil acceso y resolución. Fíjense que acá están planteadas como afirmaciones a propósito, ¿sí? No están planteadas como supuesto, que es lo que acabamos de decir, y ese es el gran error que tienen para estar atentos. La idea sería que se supone o se considera que las principales herramientas web que se implementaron fueron las que los alumnos apropiaron. O bien poder decir que las principales herramientas web que se implementaron se cree fueron las que los alumnos apropiaron previamente al periodo de educación en emergencia sanitaria. ¿Vamos bien, chicos, hasta acá? La primera gira en cuanto a cuándo ellos se apropiaron de estas herramientas. La segunda gira en torno a el impacto positivo que tuvieron estas herramientas. No es la fórmula exactamente igual al problema, ¿sí? La fórmula de la hipótesis no es exactamente igual, sino que lo que hago acá ya es recuperar mi variable, ¿sí? Y sobre la variable escribo lo que yo considero, porque no tendría mucho sentido que yo diga que se cree que las principales herramientas web que se implementaron en el periodo de educación y escribir todo el cuento. Lo escribo en versión acotada y después, cuando ya lo termine de cocinar, le agrego la contextualización. Esto es lo que les quiero decir. Acá tendríamos el borrador de dos posibles hipótesis, no las hipótesis
finalizadas, sino cómo estamos en esta instancia del trabajo. ¿Vamos bien? ¿Me explico? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, ¿alguna duda en esto que acabo de decir para no prestar a confusión? Profe, las hipótesis no van contextualizadas, ¿verdad? Todavía cuando están en borrador, no. Ahora vamos a repasar bien la fórmula y van a ver cómo terminan quedando. ¿Sí? Y veo que, bueno, acá con el ejemplo Sí, veo sí. que el problema general y el problema... el objetivo. Sí, disculpe. Los objetivos generales y específicos, sí. Los objetivos generales, sí. Siempre los objetivos específicos es un gusto del investigador, les diría. Porque el objetivo específico tiene que ser preciso. Si no perdemos la precisión, lo podemos completar. Y si no, fíjense que acá nosotros en el objetivo específico están planteados, pero no está todo. No está la contextualización completa. Miren bien los objetivos específicos. Sí, me di cuenta de eso. Retomo la escuela para no perder el foco de dónde estoy, pero no hace falta de nuevo durante el trimestre y demás, porque ya me estoy metiendo bien en mis variables. Pero el general sí lo tiene que tener, porque nosotros si volvemos a la teoría, cuando vimos objetivos dijimos que el general se relaciona con el problema, por eso tienen que estar iguales. Mientras que el específico se relaciona con el general. Entonces el específico va tomando las variables en cuestión. ¿Sí? Bien, profe, entendí. Perfecto, genial. Acá está lo que yo les decía respecto a la fórmula de cómo escribimos nuestra hipótesis. Primero, la relación supuesta, esto que se afirma respecto a algo, las variables nuestras, que ya las tenemos recontraidentificadas, la unidad de observación o población, y la contextualización. O sea que si esto lo tuviéramos que pasar en limpio, el ejemplo que les acabo de dar, está faltando la contextualización. ¿Sí? Esta es la fórmula, nuevamente son 4 pasos, dijimos que se escribe de manera positiva, donde se establece una relación supuesta, no una afirmación cerrada a modo de certeza. Eso es lo que construimos. Entonces acá tendríamos que sellar esta idea. Se considera que las principales herramientas web que se implementaron fueron las que los alumnos apropiaron previamente al periodo de educación en emergencia sanitaria y aplicaron en el periodo de educación en emergencia sanitaria si yo necesitara, ¿sí? En la escuela primaria número 468 y continuó hasta el 2020. ¿Vamos bien? Perfecto. No quiero que se confundan en este punto. La fórmula que la acabamos de presentar una vez más y ahora sí. Cierro acá porque cierro hipótesis, acá estamos cerrando hipótesis como tal, habiendo dejado en claro que el próximo paso que sigue en nuestra escritura es el de la hipótesis, de acuerdo a cómo va avanzando cada grupo. ¿Sí? Una vez que están logradas las preguntas, está logrado el problema, está logrado el objetivo general, los objetivos específicos, seguimos escribiendo la hipótesis. ¿Por qué lo hacemos nosotros como ejercicio? Pese a que yo les dije que es lo que se termina de definir el último día antes de presentar, porque la hipótesis termina de encaminarnos respecto a la teoría que necesitamos seguir buscando. ¿Sí? Cuando empezamos a ver que nos cuesta escribir la hipótesis es porque nos falta teoría por manejar, por definir, por delimitar. Cuando vemos que la hipótesis sale, ya nos marcó el autor, nos marcó la línea teórica, los paradigmas en los cuales nos vamos a estar posicionando para dar respuesta a eso que estamos diciendo. ¿Sí? Con muchos de ustedes, por ejemplo, hemos hablado esas investigaciones que van por el orden de conocer causas y hemos hablado de que hay causas que son externas e internas a los individuos. Y esto hay que buscar un autor que defina tal cosa. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo en mi supuesto, por ejemplo, o en mi hipótesis, que se supone que las causas internas son las que más afectaron la participación de los alumnos, y ya ahí tengo un manejo, por lo menos tengo claro que en la teoría voy a tener que explicar y definir este concepto de causas intrínsecas o extrínsecas a cada uno de nosotros. Entonces, por eso hacemos el ensayo de empezar a escribir un supuesto muy tentativo ahora, que después ese lo van a terminar de pulir solos al momento previo de presentar el anteproyecto, ¿sí? No el proyecto, sino el anteproyecto, que es la primera parte que presentamos. ¿Vamos claros hasta acá?
Sí, profe. Profe, hasta más o menos, no sé si ya usted está cerrando la clase, pero le consulto, usted ya más o menos cuáles son los tiempos que nos quedan a nosotros para estar en clase, porque tenemos entendido que después tenemos un seminario. Ah, ustedes en la segunda parte del año, ¿me decís, Clau? Sí, ¿hasta cuándo son las clases? Porque tenemos las vacaciones y que van hasta los primeros días de agosto o finaliza en julio. Miren, ahora justamente nos vamos a adentrar un poquito, por eso digo, cerramos acá hipótesis y ahora quiero hablar de algunas cosas, perfecto. fechas y anteproyecto y demás. Bueno, continúe con la clase. Primero, Clau, primero decirles respecto a esto que vos me preguntas puntualmente de hasta cuándo. A nosotros los profes nos llegó un mail, hará cosa de 2 semanas, que seguramente a ustedes les habrán informado parecido, que nosotros tenemos tiempo hasta el 31 de julio para presentar las notas de regularidad. ¿Qué quiere decir esto? La materia, obviamente que vienen vacaciones de invierno y son 2 semanas que ustedes se toman, pero después se continúa. ¿Por qué se continúa? Porque también hemos empezado más tarde de lo previsto este año, ¿sí? Entonces, ahí es donde se compensa y ustedes terminan de tener todas las semanas que hacen a la carga horaria del plan de estudio. Ahora, ¿cómo se sigue después de las vacaciones? Les diría que por la experiencia del año pasado es una decisión más bien de cada docente. No es que ustedes están obligados y van a tener 2 semanas más de clase con el cronograma que hoy por hoy están teniendo, sino que esas 2 semanas permiten ir cerrando las notas en las distintas modalidades. Conmigo en particular, yo no los quiero marear con fechas, por eso algunas fechas las vamos a hablar hoy y otras las vamos a hablar la clase que viene para que ustedes se ordenen bien, porque si no van a salir corriendo. Nosotros vamos a cursar la materia hasta ahora, hasta el 2 de julio, que es cuando empiezan las vacaciones, ¿sí? Hasta esa semana cursamos la materia. Cuando hablo de cursar, estoy hablando de terminar de desarrollar la teoría, lo que nos va quedando. La clase que viene vamos a ver instrumentos de recolección de datos y un poco qué es la fundamentación y marco teórico para terminar de entender conceptualmente estos, valga mi redundancia, 2 conceptos, y con eso estaríamos terminando la teoría. Mientras tanto, yo voy a seguir pidiéndoles a cada grupo con el formato que hoy estamos haciendo, que es vía mail y vía audio por el muro de Padlet, avances y va a haber devoluciones por parte mía. Yo ahora a todos los grupos les establecí como nueva fecha de entrega el 18 de junio, que es el próximo viernes. Ustedes me van a mandar hasta el 18, yo me voy a tomar esos días, incluido el supuesto feriado que parece que vamos a tener el 21, para estarles haciendo nuevamente la devolución por el muro de Padlet y darles otra fecha más de entrega, ¿sí? Por lo menos vamos a tener 2 fechas más de entrega hasta lo que yo quiero que cada grupo llegue, que sería la hipótesis y a lo mejor empezar a intentar, perdón chicos, un esbozo de fundamentación. Hasta ahí es donde vamos a llegar con el curso de las materias. A la vuelta de las vacaciones, sí nos vamos a encontrar nuevamente, pero cada grupo va a tener, yo les voy a dejar una planilla justamente la semana que viene, para que ustedes ya empiecen a agendar el día y el horario que van a querer usar para hacer la defensa de este trabajo. ¿En qué consiste la defensa, chicos? En más y en menos contar el propio proyecto. Entonces, nosotros vamos a hacer una investigación, entendiendo que una investigación científica es esto y esto, vamos a partir de este tema. El problema, sabemos que un problema, según los autores, es tal cosa y tal cosa. Bueno, nuestro problema es este, donde el interrogante es tal, porque la investigación es mixta. Entonces, ¿sí? Este juego con lo propio, que yo ya después les voy a dar bien la consigna en limpio para que estén tranquilos y sepan a dónde vamos. Ese conversatorio va a tener una duración de media hora para 2 grupos. Entonces, van a entrar 2 grupos juntos para intercambiar entre ustedes, porque la única persona que acá está conociendo todos los proyectos soy yo. Así que me lo cuenten a mí es lo menos significativo en cuanto a dar a conocer el proyecto, es lo más significativo en cuanto a aprobar, pero no a dar a conocer. Por eso lo vamos a provocar entre 2 grupos. Entonces van a entrar a la misma hora, va a tener 15 minutos un grupo, 15 minutos otro grupo, hacen el intercambio y yo ahí les cierro la nota. ¿Sí? Eso va a pasar a la vuelta de las vacaciones. Entre el lunes 19, el viernes 20 no sé cuánto y el lunes 26. En esas 3 fechas, cada uno de ustedes va a elegir qué les va a insumir conmigo
media hora de su tiempo, que entran, que hacen su defensa y escuchan al otro grupo, y ahí se cierra la nota de ustedes. Hay otros profes que a lo mejor tomen otra modalidad, hay profes que a lo mejor terminen ahora con ustedes. ¿Yo por qué me extiendo? Por una lógica en el tiempo de revisión de sus trabajos, de terminar de verlos, ustedes de trabajarlo, de procesarlos, de darles tiempo en las vacaciones de que descansen y recién ahí preparen la defensa final, porque no nos va a entrar todo junto ahora y yo no quiero que el tiempo se nos vaya antes de las vacaciones defendiendo cuando todavía quiero acompañar la elaboración que cada grupo está haciendo, ¿sí? Pero eso sería todo una vez que esté cumplida la defensa. Yo ahí directamente les informo si están en condición de promoción o de regularidad y listo, y los que están promocionados, promoción directa, les paso la nota, y los que están regularizados nos vemos en la instancia final, donde nuevamente a lo mejor les va a tocar defender este trabajo ya desde un poco más de teoría, ¿sí? Los que van a final es defender este mismo trabajo con un poco más de manejo teórico, y sobre eso algunas preguntitas conceptuales. Pero la mayoría está muy bien en miras de la promoción. Así que sigamos así a paso firme como vamos, que yo creo que muchos vamos llegando. Sí, Miguel, así de felices los quiero. Porque la verdad es que ustedes son muchos, pero estamos pudiéndonos organizar en el tiempo, son respetuosos de los tiempos, de la presencia en clase, del material teórico, en los parciales les fue muy bien. Entonces todo esto que va haciendo el proceso también va permitiendo que ustedes avancen a paso firme en lo que van haciendo, aunque ustedes sientan que se les cae el castillo cada vez que nos encontramos y les digo cambiemos la palabra, pero realmente van avanzando muy bien, ¿sí? Entonces, más o menos esta va a ser la forma de organizarnos, ya después los voy a llenar de fechas y de consignas de trabajo para que sepan qué en cada momento, ¿sí? Sí. Bien, profe. Perfecto, perfecto, chicos. Sí, Clau. No, muchas gracias. La verdad que sí, bueno, que creo que en realidad en este colectivo docente que somos varios, intentamos de alguna manera, por eso es la pregunta, a veces, inclusive por mail, a veces los otros días le preguntaba si había visto nuestro trabajo, porque me llamaba la atención, usted generalmente nos contestaba al momento, pero bueno, de forma consecutiva, entro yo a veces tarde a la compu cuando me desocupo con los horarios de la escuela, y me he dado con que usted trabaja hasta altas horas de la noche. Y digo, un día inclusive le contaba a mis compañeras de grupo, le digo, la profe, digo, viene ahí a los tiros. Pero bueno, disculpen la expresión, pero en realidad, bueno, le quiero agradecer. Yo por un lado, lo que justamente le consultaba es porque nosotros también necesitamos organizarnos en estos tiempos, y para poder seguir cumpliendo con la materia, entonces, y con la carrera en sí, porque bueno, muchos nos hemos anotado sin saber que esto iba a pasar en el medio, pero dentro de todos los contratiempos que podemos llegar a tener, vamos acá a paso firme. Así que bueno, por mi parte le agradezco el esfuerzo, porque yo lo siento que es antipedagógico tener tanta cantidad de alumnos para un solo docente. Así que bueno, la verdad que por otro lado la felicito, porque cuando nos hizo la devolución y había que estar atento a la que decía, y digo, sí, pobre, la veía transpirar y querer decirnos todo, así que les digo, ay, pobre profe. Poder llegar a todo, sí, Clau. Me hacen reír, menos mal que estamos entre colegas y estas cosas las podemos decir. Sí, bueno, yo agradezco en este punto que ustedes lo puedan ver realmente permanentemente y desde las distintas formas que nos comunicamos. Yo siento no solamente el respeto de ustedes en todo lo que es necesario, sino también esta cuestión de la empatía y la complicidad en los tiempos, digo, así como uno los tiene con los tiempos de ustedes y las situaciones, ustedes también los van teniendo con los propios. Sí, es un desafío la cantidad de alumnos que son, con lo específico que hay que ver con cada uno. Trato de llegar
de la mejor manera, a veces me demoro, por eso yo sé que arranco con 1 o 2 y me empiezan a llegar las preguntas de otros, porque claramente entre ustedes se comunican y dirán, la profe ya nos respondió, nos mandó el bombo, o ya nos mandó la nota de los parciales y no llegué con todas, pero en esos ratitos que tengo lo voy tratando de cumplimentar. Siempre me gusta ser muy respetuosa de los tiempos del otro, como me gusta que lo sean con los míos. Entonces creo que esto se construye, el vínculo pedagógico se construye así. Yo no les puedo pedir algo que no les dé. Y mucho más en estos tiempos donde conozco la tarea de docente, y por eso decía al principio de la clase, este último mes que nos queda antes de las vacaciones, donde pasa todo y uno no sabe qué hacer primero. Por eso está armada la organización de cómo va a seguir la materia y la idea de darle fechas de a poco y consignas de a poco para no aturdirlos, pero sí quiero, digamos, como colaborar porque sé de qué se trata, y cuando uno para en esas 2 semanas de vacaciones quiere descansar la cabeza y no estar trabajando. Entonces, realmente sé que si les doy fechas, por lo menos los ayudo a organizarse. Es la intención. Después veremos si sale o no sale de la mejor manera, pero es un poquito lo que se busca. Así que bueno, si eso se ve del otro lado, lo agradezco, como los 15 minutos, que no fueron 15 minutos casi con ningún grupo, y sin embargo han estado ustedes ahí esperando a poder llegar. Sí, era un año para hacer la materia, a lo mejor con un equipo docente, pero no hubo nadie más que se animara a acompañarme, para serles honesta, porque lo hemos pedido, lo hemos solicitado aún al profe Horacio Gallardo, y bueno, y no se animó, no contaba con los tiempos, así que por eso estoy yo acá llevando adelante este tiempo de trabajo. La verdad que muy bien, profe, muy bien, la verdad que eso se nota, y ya le digo yo, cuando le consulté era porque, por el mail, era porque no sabía si había podido abrir el archivo, pero eso me llamó un poco la atención, pero no, la verdad que no se nota, y es para... No es por nada, pero es para sacarse el sombrero. Creo que yo en grupo hemos conversado este tema no te va a poner un 10, Claudia. No te va a poner un 10. No tiene nada que ver con eso. El 10 conceptual, el 10 conceptual. El 10 conceptual. Justamente, yo creo que más en estos tiempos, porque son esfuerzos muy sacrificados. Entonces yo creo que siempre a la gente hay que decirle justamente, y que vale la pena este tema, por ahí estos mimos, si se quiere, o por ahí decirle, sí, profe, viene muy bien, porque es así, a veces no todos tenemos la capacidad para manejar tanto grupo, y por hecho usted lo comentó, que también tiene otro tipo de trabajo. Entonces hay que ser muy ágil, muy diligente, y para llegar a manejar un grupo tan grande de alumnos. Para aprender, y es para aprender sobre todo. Buenísimo. Bueno, si así funciona, lo agradezco, y para mí también, chicos, es un aprendizaje esto de estar entre colegas, es un placer. Yo, más allá de que somos muchos, más allá de que hay muchas cámaras apagadas y que hacen que por ahí el intercambio no pueda ser como hubiera sido en un aula física, yo valoro y agradezco también. Te diría, Clau, que más que para el sombrero no te lo saques, yo te diría, ponételo y comamos, cuando esto pase, nos comemos un asado juntos, para que el intercambio se dé entre todos, ¿sí? Como me va pasando, porque uno después también genera una empatía linda. Seguridad. Así con todos, para acompañarlos, es lindo para mí después también saber cuando se van recibiendo, digo, todo este proceso que lo vamos gestando juntos, que es un desafío para ustedes, que es un desafío para mí, porque yo aunque quisiera no puedo armar nada previo hasta que ustedes definen, ustedes me marcan el rumbo en esta segunda mitad de la cursada, y uno va al ritmo de ustedes, a veces sabiendo, a veces no sabiendo de algunos temas, como me ha tocado preguntarles y que me expliquen con total sinceridad. Creo que de eso se trata, aprender. Soy una copada y una fascinada del aprendizaje, por eso mi profesión, y creo que en todo lugar que se pueda provocar un aprendizaje es bienvenido, ¿sí? Sobre todo sentirse bien y a gusto cuando uno está aprendiendo, porque este es el efecto contagio y es lo único que nos queda cuando estamos en el lugar de alumnos, haber sido bien tratados mientras intentábamos aprender. Así que ese es el propósito final de todo esto que estamos hablando. Bueno, después de habernos acariciado el alma y el espíritu de esta manera, ahora sí voy con un palo y vamos con la fecha, ¿les parece? Así vamos cerrando la clase. ¿Qué es lo que les quiero contar? Más que fechas, sobre todo quiero presentarles un documento que lo tienen ya subido en la plataforma de ustedes,
Esta es la estructura de investigación, la estructura que lleva el anteproyecto en sí, de acuerdo a lo que nos dice el reglamento en más o en menos. El problema de investigación, los objetivos, que a quienes tienen productos se agrega el objetivo general del producto. Luego vamos a poner la fundamentación, y dentro del diseño metodológico que lleva este título va a estar la hipótesis y la investigación según la lógica, el tipo y el nivel, ¿sí? Después viene la escritura del marco teórico, las técnicas e instrumentos de recolección de datos tal como se van a usar, nuestro universo, nuestra población, cronograma y referencias bibliográficas. ¿Qué les voy a mostrar yo ahora? Esto que yo les estoy diciendo se corresponde con un documento que es una estructura interna que se ha armado desde la materia respecto a todo lo que tiene que contener el anteproyecto, que no se contrapone con lo que dice el reglamento, todo lo contrario. El reglamento lo plantea en líneas muy generales y este anteproyecto lo plantea en líneas mucho más específicas y detalladas. Entonces, ¿qué les va a quedar a hacer después a ustedes? Juntan el reglamento con este documento que yo les voy a dar y van a ver que de nuevo hay Alcoyana, en eso que el reglamento lo dice de una manera, esta propuesta lo dice de otra. Es una forma didáctica de que ustedes después acompañen y vayan viendo qué paso sigue y sobre todo cómo ordenarlos, porque hoy nosotros estamos escribiendo lo que conviene primero a nivel de pensamiento científico, pero quizás no es lo primero que se tiene que poner después en el anteproyecto, lo que decíamos de la hipótesis. ¿Me explico? Entonces les muestro el archivo ya está subido dentro del bloque general de la plataforma y se llama estructura del anteproyecto. ¿En qué va a constar y qué es lo que ustedes tienen que escribir? Este es el anteproyecto que una vez terminado y ustedes rendidos todos los finales, lo envían por mail junto con el currículum del tutor y es lo que sigue su curso. Si el anteproyecto es aprobado, se sigue trabajando en el proyecto en sí hasta tanto defiendan la tesis. Como es anteproyecto van a ver que hay algunas cosas que no se desarrollan sino que se mencionan. Primero y principal, una carátula completa, la universidad, el tema que se investiga, ustedes como investigador y demás. Luego viene el problema de investigación, lo que acá está aclarado es que se escribe el problema tal como se planteó. No tienen que agregarle nada, el problema, ¿sí? Abren el signo de pregunta, lo escriben, cierran el signo de pregunta, ese es el problema. El objetivo general, los objetivos específicos. ¿Puede dar un poquito más de zoom? Que no sí, veo. sí, ningún problema. Ahí lo agranda. ¿Ahí va mejor? Sí, ahí está. Perfecto. Objetivo general, acá es donde iría también el objetivo del producto, si es que lo hubiera en el caso de las tesis producto. Luego se escribe la fundamentación, que es el equivalente a lo que en el reglamento dice relevancia. ¿Qué relevancia tiene esta investigación? Es lo que ponemos en la fundamentación. Acá aclara que básicamente en la fundamentación nosotros explicamos por qué y para qué estudiar este problema en esta escuela o en esta situación, siempre utilizando las normas APA. Estas son todas cosas que nos faltan trabajar, chicos, en profundidad, pero ya les quiero ir dando este archivo para que lo vean. Luego viene el diseño metodológico, que es el equivalente en el reglamento a lo que dice metodología de trabajo. ¿Qué se escribe ahí o se pone? La hipótesis, una abajo de la otra, si hubiera más de una, y la estrategia metodológica. Este versito se respeta y se va llenando. Uno escribe de esta forma: la estrategia metodológica que se utilizará por considerarla la más adecuada para la presente investigación es la siguiente. En cuanto a la lógica es el tipo de investigación. En cuanto a la lógica, la investigación será mixta, supongamos. Una investigación mixta, según el autor, ¿sí? Directamente. Sampieri sostiene que una investigación mixta es esto, esto y esto. Un poquito desarrollarla desde la teoría y luego poner, ¿por qué ustedes la eligen? Se elige la investigación mixta porque va a permitir o porque brindará la posibilidad de estudiar aspectos cuantitativos o estudiar el porcentaje y las causas principales. Se explica brevemente, primero se la describe y luego se explica por qué uno la toma. Así lo hacemos, perdón, acá era el diseño, tipo, nivel, dice el nivel. La lógica de investigación es el nivel, el tipo, y luego finalmente estamos con lógica, tipo
Y bueno, y acá está apareciendo redundante tipo, pero en este caso sería ya el diseño. ¿Sí? Que ya se lo muestro porque aparece redundante. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, profe, Bien. sí. Denme un segundo que me tocan el timbre y les termino de explicar. Ahí vengo, denme 2 segundos. Quiero un mate. Bien, chicos, perdón, pero cuando uno vive solo, pasan estas cosas. Era abrirle a la gente del bidón de agua, pues si no, no podía seguir. ¿Ustedes han estado con la pantalla haciendo sus dibujos? Ahí las borro. No, profe. Y acá también, mirad. Bueno, esto que les decía, plasmamos en el diseño metodológico primero la hipótesis, luego la estrategia en sí, donde describimos la investigación según el nivel, el tipo y el diseño, y particularmente en lo que hace al diseño, quiero aclararles esta cuestión que nosotros no lo hemos profundizado, pero cuando lean la teoría aparece. Tenemos que decir que en relación al diseño, la investigación va a tener un diseño de campo y estudio de caso. Hoy por hoy les puedo decir que todas las investigaciones de ustedes son un estudio de caso dentro del diseño de campo, porque van a tomar a una escuela, o porque toman a un grupo de alumnos, o porque toman un grupo de docentes, ¿sí? Entonces hay que hacer simplemente esa aclaración. El estudio de caso, acá ustedes, esto sí es un aporte que se los doy porque es desde Sabino, donde ya está descrito el diseño de campo como tal y el estudio de caso en particular. Así que esta partecita ya se la regalo para la investigación de ustedes, ¿sí? Ya está lista, la copian y la pegan. Luego del diseño va a venir el marco teórico en el anteproyecto. ¿Qué hay que hacer en el anteproyecto? No hay que escribir ya la teoría, solamente hay que anunciarla, porque esto es la antesala. Entonces, el capítulo número 1, ¿cómo se va a llamar? Supongamos que el capítulo número 1 sea, en el marco del problema que nosotros teníamos, sea herramientas web. ¿Sí? Así se va a llamar. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este capítulo se desarrollarán las características principales y el concepto de herramientas web tomado de tal autor. Solamente cuento lo que va a contener el capítulo y hago alusión al autor o a la línea teórica en particular. Así sigo con cada uno de los capítulos que yo considero que mi marco teórico va a contener. Profe, la detengo ahí brevemente, una consulta. Con respecto al marco teórico, ¿yo puedo tomar y tener en cuenta algunos artículos de revista o un artículo de una entrevista a algún investigador? ¿Puedo tener sí, en el marco, obviamente de lo que yo voy a hablar? Sí, dentro del marco teórico nosotros ya nos vamos valiendo de los distintos artículos o fuentes bibliográficas primarias y secundarias para construirlo, justamente, sí. Lo que es importante acá mencionar es nada más que qué va a contener este capítulo y bajo qué línea teórica. A ver, si nosotros vamos a definir el concepto de estrategias didácticas
¿Desde qué autor? ¿O desde qué autores? ¿Desde el constructivismo o desde una línea conductista? Esto es lo que simplemente se anticipa. Después, si está aprobado el anteproyecto y nos dicen, bárbaro, chicos, sigan avanzando, ahí sí hay que escribirlo y desarrollarlo. Y ahí es donde vos tomarás, de pronto uno también puede encontrar definiciones en diccionarios y también las tomamos, ¿sí? Y ahí es donde uno va construyendo, porque tomo esto, esto y esto, y voy armando el capítulo como yo quiero, ¿sí? No copio y pego directamente, sino que en el medio tengo que hacer intervenir mi palabra. Si los autores me dicen que un aprendizaje significativo es aquel que produce en el alumno determinada huella y está atravesado por la motivación, se considera que el aprendizaje significativo es válido y tengo que hablar yo y tenemos que hablar nosotros los autores, siempre en tercera persona, pero hacer hablar ese pedacito de teoría que copiamos y pegamos. Si no es meramente un copy y pegue que no es un marco teórico, ¿sí? Luego del marco teórico. Bien, profe, gracias. Bárbaro, Clau. Profe. Sí, díganme. Una consulta, ¿sí o sí tienen que tener capítulos o puede ser marco teórico y ser, por ejemplo, 2 hojas? No, tiene que tener capítulos y ser bastante. Ah, bien, bien. Digo bastante, hablamos de, por lo menos, dedicar unas 8, 10 hojas a cada capítulo, en el interlineado y demás que va llevando. Hay que construir teoría, ¿sí? Hay que escribir, porque eso es lo que le da la riqueza y lo diferencia de un proyecto de intervención. Por ejemplo, donde es más la práctica que la teoría. Una cosa que sí les iba a aclarar respecto al marco teórico, también se construye con la lógica de cono invertido. El capítulo número 1, el más general de todos los temas que ustedes tienen. Y así van bajando hasta que recién en el 4 hablo de WhatsApp como estrategia didáctica. ¿Sí? Antes a lo mejor definí pedagogía o aprendizaje o estrategias didácticas de acuerdo a lo que hablábamos, o sistemas de comunicación, o la educación física, plástica. Todo esto voy definiendo en los capítulos hasta que llego a lo más preciso y puntual. ¿Qué cantidad de capítulos tiene que tener un marco teórico? No hay una cantidad estipulada, depende de cuánto tenemos que aclarar y cuánto tenemos que dividir todo nuestro tema de investigación en un orden que le da una lógica. A veces 3 capítulos, a veces 4, a veces necesitamos 10 capítulos para adentrarnos en eso, entonces va a depender de esta lógica. La idea es que un capítulo invite al otro, entonces si yo cerré con el concepto de aprendizaje significativo, me invita al capítulo que viene donde voy a hablar de estrategias que promueven el aprendizaje significativo, y así, de alguna manera va como llevando un hilo conductor el marco teórico. ¿Sí? No sé si hay alguna duda más sobre este punto, si no avanzo en el otro, que es técnicas e instrumentos de recolección de datos, tema que vamos a ver la próxima clase específicamente. Pero ¿qué es lo que sucede acá? También solamente se mencionan una abajo de la otra. Las principales técnicas o instrumentos de recolección de datos que se van a usar son tal, tal y tal. Solo mencionamos. Una cosa que les digo hoy lo voy a volver a recalcar la semana que viene. Si hay una técnica o un instrumento sobre el que estamos dudando, porque no sabemos si en realidad lo vamos a terminar de aplicar, la sugerencia es que lo escriban. En términos de instrumentos de recolección de datos es preferible que sobre y no que falte. Porque si después ustedes deciden no usarlo porque ya obtuvieron el dato, perfecto. Ahora yo no puedo hacer una entrevista si no la marque en mi anteproyecto antes de que me lo aprueben. ¿Sí? Entonces esa salvedad siempre viene bien tenerla en cuenta. Universo, sabemos que el universo es la completud que hace el contexto donde está mi población, por lo tanto, generalmente es la escuela o el profesorado en el que se van a introducir, y la población es esa población objetivo a la que van a ir. Muy pocos casos son los que tienen muestra, que yo ya se los voy a indicar. Por ejemplo, los grupos que están trabajando con discapacidad, ¿sí? Son los que ahora se me vienen a la mente y después yo les voy indicando. Ahí, además de población, hay muestra, que sabemos la muestra es una parte representativa de la totalidad. Entonces, en ese caso se escribe el universo, se menciona escuela tanto, población, docentes del turno mañana de tal cosa. Muestra, otra cosa puntual, ¿sí? Que es hacia dónde vamos específicamente, ¿sí? Después de esto viene la viabilidad, donde se pone este versito inicial. Esta investigación es viable desde los siguientes criterios.
Desde lo ético, porque la misma no expone a la población en estudio a ningún tipo de riesgo. Desde lo económico, porque se cuenta con los medios técnicos y económicos para llevarla adelante. Desde lo temporal, porque la misma puede ser llevada a cabo en un periodo de tiempo acorde a los requerimientos solicitados. Y luego se elabora un cronograma, acá sí voy a achicar un poquito para que lo vean completo, un cronograma tentativo planteado en meses de acuerdo a qué tiempo se van a tomar para la revisión del marco teórico, que es lo que seguiría. ¿Qué tiempo para la construcción del marco teórico? ¿Qué tiempo para la elaboración de los instrumentos y la implementación? La prueba piloto, que siempre hay que hacerla. ¿Qué tiempo para analizar los datos, concluir y presentar el proyecto final? ¿Sí? Fíjense que todo este cronograma es de lo que va a venir. Nada de lo que pasó, que es el anteproyecto. Entonces, cuando nos aprueban el anteproyecto, que es esta escritura, y nos dicen está bien, ahí continuamos supuestamente con estos pasos. ¿Sí? Sugiero que lo marquen directamente a 100 meses como está este. Pueden tomar los meses que necesiten, estipulando 2, 3 meses. Nunca respetamos un cronograma de trabajo, esto lo sabemos, pero está bueno marcar la tentativa, sabiendo que ustedes tienen sí un tiempo determinado para presentar la propuesta final, ¿sí? De investigación, de acuerdo a lo que el reglamento dice. Y por último viene toda la bibliografía o referencia bibliográfica, en realidad como la presentamos ahora, que acá yo les dejo algunos ejemplos, son muy del orden psicopedagógico, pero para que siempre tengan en cuenta cómo lo escribimos. Esto responde a las normas APA, que ya las vamos a ver, y yo les voy a dar la sugerencia también de algunas páginas para consultar. Siempre el apellido del autor, seguido por el nombre del libro del artículo, la editorial, el lugar, perdón, y la editorial, y el año de publicación. Nos puede pasar que haya libros o artículos que no tienen alguno de estos elementos, y también hay una forma de citarlos, porque no significa que no lo podamos considerar. Hoy por hoy las normas APA nos permiten aún aquellos documentos que están incompletos. Esta es la estructura general que, si ustedes lo miran acá abajo, ya en la presentación que yo les estoy dando son 6 páginas. Esto enriquecido con lo que ustedes van a escribir hace un total más o menos, les diría, de entre 10 y 15 páginas, que es el anteproyecto completo que ustedes tienen que estar presentando en la dirección de la carrera para avanzar. ¿Sí? El diagrama, ¿en qué parte, Andrea? Sí, para el cronograma, ¿me decís vos? Ella pregunta si se puede usar el diagrama de Gantt. Eso es un diagrama de Gantt. De hecho. André, te leo cualquier cosa. Profe, ¿esto se arma y se presenta después, o sea, luego de finalizar el cuatrimestre? Sí, Clara. Ustedes ahora terminan de cursar las materias, aprueban todas las materias por examen final y ya están en condiciones de presentar este anteproyecto. ¿Sí? El tiempo que les tome desde que terminan de cursar hasta que lo presentan es un tiempo que manejan ustedes y que el reglamento los va guiando. Esto es lo que tienen que presentar primero. Esto va a un tribunal evaluador conformado generalmente entre 2 o 3 personas que hoy por hoy están haciéndolo de forma virtual, miran sus trabajos en formato PDF, se los hacen presentar a ustedes, miran también el currículum del tutor, y una vez que está listo, les enviarán por mail o por medio de Guillermo la aprobación del trabajo, alguna marcación si hubiera algún cambio que ellos sugieren hacer, y junto con esas marcaciones y aspectos positivos que les recalcan, ustedes empiezan a trabajar en el proyecto en sí, o sea, ya escribir el marco teórico, armar los instrumentos de recolección de datos, ir a campo recién ahí a aplicar los instrumentos de recolección de datos, a analizar esos instrumentos, escribir la conclusión en base a la hipótesis que ya habían planteado. Cuando están listos, mandan el trabajo ya terminado, de nuevo vía mail, y va una nota, a veces piden la nota, a veces no, del tutor, como asintiendo que este trabajo está terminado y que él fue parte y que lo miró, y que lo aprueba en su rol de tutor. Todo esto se presenta y ahí les dan una fecha de defensa del trabajo final. Esa fecha puede rondar dentro del mes mismo en el que lo mandaron. No sé con qué tiempo se está manejando la UNI, porque los proyectos que vamos teniendo ahora están un poco demorados por este cambio, por la virtualidad y todas estas cosas. Pero más o menos es así el ciclo completo
desde que ustedes lo están pariendo hasta que llegan al momento de la defensa. ¿Sí? Profe, y por ejemplo, los chicos del año pasado, ¿ellos ya rindieron todos? No, todavía no. Los que han aprobado, los que han ido aprobando. No, todavía justamente no se le estaba por tenemos. decir, está demorado, está bastante demorado. Los compañeros que hace poco les devolvieron recién la aprobación de la tesis, le dieron fecha para la tesis, cuando la presentaron ya a finales del año pasado. Sí, tal cual, eso que Clara les acaba de decir. ¿Está demorado? ¿De qué depende? Y como me pasa a mí, chicos, depende de los tiempos de estos docentes que están mirando esos trabajos, que no tienen la exclusividad. Esta parte del trabajo no tendría ni que quedar grabada, pero esta parte del trabajo que uno hace como evaluador... Sáquelo, me dice Clara. No, quédate tranquila. Corte la grabación, cualquier cosa. Quédate, sí. Vamos a cortarla así.